aleluya, aleluya. Qué sentimiento más precioso que viene del Señor, el amor de aquel que ya conoce a Jesús, el amor de aquel que ya conoce a Jesús, el amor de aquel que ya conoce a Jesús. Gracias, Padre, por tantas cosas tan bellas. Gracias, Padre, por el cielo, el agua y la tierra. Gracias por tu Hijo, sacrificio tan grande por la humanidad. Gracias, Padre, por la luna y por las estrellas. Gracias, Padre, por darme una vida nueva. Gracias por tu palabra que alimenta mi alma y mi corazón. Quiero darte gracias por tu misericordia. Gracias porque tuya es la gloria. Gracias por tantas bendiciones. Gracias por todas las canciones que canto, siempre pensando en ti. Quiero darte gracias por tu misericordia. Gracias porque tuya es la gloria. Gracias por tantas bendiciones. Gracias por todas las canciones que canto, siempre pensando en ti. Gracias, Padre, por sacarme de una vida negra. Gracias, Padre, porque ahora mi vida está llena, llena de tu palabra y de tu gracia tan grande que produce amor. Quiero darte gracias por tu misericordia. Gracias porque tuya es la gloria. Gracias por tantas bendiciones. Gracias por todas las canciones que canto, siempre pensando en ti. Quiero darte gracias por tu misericordia. Gracias porque tuya es la gloria. Gracias por tantas bendiciones. Gracias por todas las canciones que hago, siempre pensando en ti.
Gracias te doy, Padre, por el privilegio de ser tu hijo, de poder llamarte Padre, por causa del precio que Jesús pagó. Gracias doy por Jesús, razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó para el lado de su amor. Gracias doy por Jesús, razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó para el lado de su amor. Gracias te doy, Padre, por tu Espíritu Santo, que me revela tu poder y me guía y defiende en toda situación. Gracias doy por Jesús, razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó para el lado de su amor. Gracias doy por Jesús, razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó para el lado de su amor. Gracias te doy, Padre, por tu maravillosa palabra que corta mi corazón y me enseña el modo cierto de vivir. Gracias doy por Jesús, razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó para el lado de su amor. Gracias doy por Jesús, razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó para el lado de su amor. Gracias te doy, Padre, por esta increíble familia, por las amistades profundas que me llevan mucho más cerca de ti. Gracias doy por Jesús, razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó para el lado de su amor. Gracias doy por Jesús, razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó para el lado de su amor. Gracias doy por Jesús, razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó para el lado de su amor. Gracias doy por Jesús, razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó para el lado de su amor. Muy buen día para todas las personas que se están conectando, que ya están conectadas al servicio de la Iglesia Cristiana Internacional de Villavicencio. Quiero dar la bienvenida y un muy buen día a Isabel García. Muchas gracias por acompañarnos. A Liliana Zapata, muy buen día también. Feliz Navidad, sí, también feliz Navidad para ti, Liliana. Muy buen día, gracias. Para Mercedes Pardo, muy buen día también para ti. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nora Martínez desde Acacias Meta. De pronto si estás con Carlitos Navas ahí, saludes. Los chicos, no sé. Muy buen día para todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy estoy con compañía de mi esposa Laura Constanza Mogollón. Buenos días para todos.
Nos encontramos hoy en una casa, en una visita. Nos acogieron hoy por acá de mi cuñada. Bienvenidos a todos. Perdón, estoy aquí mirando algo. Listo. Bueno, el día de hoy vamos a tratar una escritura, una parábola. Recuerde que la serie que nosotros trabajamos la serie que nosotros venimos trabajando los domingos en los servicios, la serie se llama Jesús, el hombre de las parábolas, ¿sí? El día de hoy vamos a ver una parábola que está en Lucas capítulo 16. Entonces le voy a pedir el favor de que vayan alistando su Biblia, sus apuntes, así como está haciendo mi esposa que ya está apuntando, su esfero, todo. Entonces vamos a dar inicio. Espero que me estén escuchando bien. Y bueno, si me están escuchando bien ahí por el Facebook, pueden colocar el like del buen sonido. Y voy a empezar con una oración, ¿vale? Cariñoso Señor, Dios, Rey amado y santo, que estás en los cielos, que reinas, Señor, y gobiernas por los siglos de los siglos. Muy buen día, Padre mío. Gracias por esta mañana, gracias por tu amor, tu bondad, tu compasión, tu misericordia, Dios. Gracias por guiar nuestro camino cada día, Dios Santísimo. Gracias por el tiempo que podemos pasar en familia, Señor, pero gracias por el tiempo que pasamos contigo, Padre mío, porque aún estamos vivos, Señor, aún en medio de tantas dificultades, Padre. Santísimo Rey, Dios, nos disponemos en este servicio a aprender más acerca de ti, Padre. Hoy vamos a ver la parábola de Lázaro y el rico. Entonces te ruego, por favor, por medio de tu Espíritu, me utilices a mí y también a mi esposa, Señor, que nos dé sabiduría, entendimiento, conocimiento, Señor, que podamos transmitir ese mensaje que tú quieres darle a todas las personas que están conectadas y las que se van a conectar, Santísimo Dios, o las que van a ver la prédica más tarde, Padre. Que también dispongas el corazón de ellos para aprender, Dios, para reconocerte a ti, Señor, darles mucho entendimiento, mucha sabiduría, Padre mío, pero lo más importante, Señor, ayúdalas a entender, Santísimo Dios, y nutre y fortalece su espíritu y sus convicciones, Señor. Gracias por este tiempo, Dios, en tus santísimas manos, entonces encomiendo la prédica, el servicio, Padre, en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, vamos a ver si hay alguien más por ahí. Antes de iniciar. No ha llegado nadie más. No importa. Igual las puertas están abiertas. Aquí enfrente mío está María Alejandra. Es una sobrina a quien amo y estimo mucho, igual que a Nicole. Ojalá esto lo vaya a ver ella más tarde, que la ha visto también juiciosa por ahí, viendo las prédicas. A mis hermanos o a mi mamá, si se conectan luego o algo, también bienvenidos. Bueno. Entonces, como les decía, vamos a ver una escritura, la parábola de Lázaro y el rico. Voy a compartir pantalla, ¿les parece? Para que puedan verla, para que me vayan siguiendo en la lectura. Ahí se va. Bueno, como pueden ver ustedes ahí les coloqué la escritura. Voy a leerla de una Reina Valera contemporánea, ¿vale? Bueno, la escritura inicia de la siguiente manera. Lucas capítulo 16, versículo 19. Lucas 16, 19. En una Reina Valera. Dice lo siguiente. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Perdón, que acabo de entrar, Luqui. Ya. Ahora sí. Entonces dice. Buen día, Luqui, bienvenida. Lucas capítulo 16, versículo 19 dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y cada día celebraba espléndidos banquetes. Había también un mendigo llamado Lázaro, que lleno de llagas pasaba el tiempo echado a la puerta de aquel, ansioso de saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Versículo 22. Llegó el día en que el mendigo murió y los ángeles se lo llevaron al lado de Abraham. Después murió también el rico y fue sepultado. Versículo 23.
Cuando el rico estaba en el Hades, en medio de tormentos, alzó sus ojos a lo lejos, vio a Abraham y Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre, Abraham, ten compasión de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo con agua y me refresque la lengua, porque estas llamas me atormentan. Versículo 25. Pero Abraham le dijo: Hijo mío, acuérdate de que mientras vivías, tú recibiste tus bienes y Lázaro recibió sus males. Pero ahora aquí él recibe consuelo y tú recibes tormentos. Versículo 26. Pero además, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de manera que los que quieren pasar de aquí a donde están ustedes no pueden hacerlo, ni tampoco pueden pasar de allá hacia acá. Aquel respondió: Padre, entonces te ruego que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, para que les advierta, a fin de que no vengan ellos también y a este lugar de tormento. Versículo 29. Pero Abraham le respondió: pero ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Y aquel contestó: no lo harán, padre Abraham. Pero si alguien de entre los muertos va a ellos, si se arrepentirán. Abraham le dijo: si no han escuchado a Moisés y a los profetas, tampoco se van a convencer si alguno se levanta de entre los muertos. ¿Listo? Bueno, entonces como pueden ustedes ver ahí, en la escritura estamos viendo un relato, una parábola que Jesús les enseñó aquí a las personas que estaban reunidas. De hecho, esta parábola va dirigida principalmente a los fariseos que eran avaros, muchos de ellos, ¿sí? Ahí, si nos devolvemos un poquito ahí mismo en Lucas capítulo 16, en el versículo 4, ahí mismo donde estábamos, pero en el versículo 4, Lucas 16, 4, dice: los fariseos que eran avaros también escuchaban estas cosas y se burlaban de él. Ahí muestra que eran avaros y que escuchaban lo que Jesús decía, se burlaban de él. Y dice que se jactaban de su propia justicia, también lo dice ahí, ¿cierto? Eso está en el versículo 15. Entonces, vayamos a Lucas 16, versículo 15. Dice ahí en Lucas 16, 15. Entonces Jesús les dijo: ustedes se justifican a ustedes mismos delante de la gente, pero Dios conoce su corazón, pues lo que la gente considera sublime ante Dios resulta repugnante. Bueno, esto de justificarse es algo en el ser humano que es, analizándolo yo, estudiando un poco este tema de la justificación. Esto de la justificación, al parecer, es algo inherente en la mayoría de nosotros, los seres humanos, en la raza humana, ¿sí? Por no decir que en toda la raza humana. Desde pequeños, nosotros vivimos justificándonos, ¿o no? Cuando hacíamos una pilatuna y éramos chicos, buscábamos siempre chivos expiatorios. Los que somos hermanos mayores, buscábamos culpar a nuestros hermanos menores, ¿cierto? Y a veces nos justificábamos. O cuando maltratábamos a nuestros hermanos: ay, pero mamá, es que ese pelado no sé qué, y entonces uno se justificaba. Entonces nosotros desde muy pequeños traemos esto inherente en nosotros de justificarnos, de justificar nuestras acciones. ¿No les ha pasado que ustedes a veces cuando llegan tarde a algún lugar, nadie les está preguntando por qué llegaron tarde y usted empieza: uy, no, qué trancón tan bravo, no asustaba, y usted se empieza a justificar, aun cuando nadie le está preguntando por qué llegó tarde, o cosas así, ¿no? Uno generalmente busca justificarse.
Entonces, desde muy pequeños. Y siempre buscamos la manera, entonces, hasta el día de hoy, de justificar nuestras actuaciones. Y así hemos venido creciendo. Y así hemos venido viviendo. Perdón. Ok, ya. Así hemos venido entonces creciendo y hemos venido viviendo. Y así es que hemos venido tomando decisiones, que es lo más grave. Que hemos venido tomando decisiones justificando nuestras propias decisiones. Hasta el día de hoy, en que ya conocemos de Jesús, y a veces, aún conociendo a Jesús, nos justificamos, ¿cierto? Sí, la verdad. Acomodamos nuestra verdad según nuestra conveniencia. ¿Puedes hablar un poco más duro cuando vas a hablar, amor? Okay. La intención de esta parábola es que quien la oyera lograra entender realmente lo lejos que estaba de Dios, aunque considerara que la salvación la tenía fija, ¿no? Porque los judíos consideraban que tenían la salvación fija, que eran herederos de Dios por medio de Abraham, pero lo que Jesús hace con la parábola es mostrarles que no. Entonces, la intención de esta parábola es que quien la oyera lograra entender realmente lo lejos que estaba de Dios, aunque se considerara muy cercano. También que se pudiera arrepentir de sus pecados y que creyeran verdaderamente en el mensaje del reino de Dios predicado por Jesús. Esa era la intención. Ahora, la parábola muestra dos lugares a los que se puede ir después de la muerte. Habla del cielo y habla del Hades, ¿no? Dependiendo, eso sí, de la manera de vivir en vida. O sea, el resultado o el lugar a donde yo vaya a ir de esas dos opciones que aparecen acá en esta parábola, pues dependen, eso sí, entonces de la manera de vivir la vida de cada uno de nosotros. Ahora, en el contexto en que viene desarrollándose esta escritura, que es desde el capítulo 15, cuando tengan tiempo pueden ir a ver un poco más allá, desde el capítulo 15, cuando se acercaron los pecadores y cobradores de impuestos a escuchar el mensaje de Jesús. Entonces, en el capítulo 15 se acercan unos pecadores y unos cobradores a escuchar el mensaje de Jesús, pero también estaban los fariseos escuchando ahí, los escribas, los doctores de la ley, ¿cierto? Los cuales murmuraban de Jesús y se burlaban. Si quiere, acompáñenme por favor a Lucas capítulo 15 y lo vamos a ver más claramente. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 1. Vilma Clarisa Muñoz, Pedro Ferney, muy buen día, bienvenidos al servicio de la Iglesia de Cristo. Didier Gustavo Mora, muy buen día, bienvenido. José Ignacio Mogollón y mi suegrita que deben estar ahí aguantando calor. Nosotros estamos aquí relajados en esta nevera. Muy buen día también para ustedes. Bueno, Lucas capítulo 15, versículo 1. Todos los cobradores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar y decían: este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces nos damos cuenta que ahí estaba, o sea, cuando Jesús te está hablando aquí en el capítulo 16, la escritura que estamos viendo de la parábola, ahí estaban los fariseos, ahí estaban los escribas, ¿cierto? Escuchando también lo que estaban escuchando los pecadores y los cobradores de impuestos, lo peorcito, considerado por los judíos, ¿no? Y acompáñenme otra vez, volvámonos a Lucas capítulo 16, en el versículo 14. Dice: los fariseos que eran avaros también escuchaban estas cosas y se burlaban de él. Entonces es lo más duro, ¿no? Usted escuchar la palabra de Dios, pero no solamente no entenderla, no solamente no obedecerla, sino burlarse de eso. ¿Sí? Y dice ahí, como dice el versículo 14, que eran avaros.
Los fariseos veían en las riquezas una señal de las bendiciones de Dios. O sea, para un fariseo el ser rico era una señal de la bendición de Dios. Y veían en la pobreza una señal del castigo de Dios. Eso veían los judíos, ¿sí? Los judíos veían entonces en la riqueza, que eran las bendiciones de Dios, pero veían en la pobreza, que eran como las maldiciones. ¿Y sabe qué es lo más curioso? Que hasta el día de hoy muchas personas piensan igual. Por eso existe la doctrina de la prosperidad, por eso hay iglesias cristianas evangélicas que enseñan esto de la doctrina de la prosperidad, ¿no? Que dicen, como tú eres hijo de Dios, que es el rey, entonces eres un príncipe, entonces pues pídele a Dios y pídele en grande, ¿no? Y hasta el día de hoy se piensa de esa manera, que el rico es bendecido y que el pobre pues se merece ese castigo. Más lejos de la verdad no pueden estar. Para Dios no es relevante el que seas rico o pobre, económicamente hablando, ¿no? Lo relevante para Dios es qué tan rico o pobre eres espiritualmente. Eso es lo que vale para Dios. Jesús enseña que las riquezas materiales son algo que Dios confía a algunas personas con el fin de que sean usadas responsablemente para toda clase de bien, pero que de nada me sirve a la hora del juicio las riquezas. Yo con eso no compro la salvación. Jesús dice en Mateo capítulo 16, si me pueden acompañar, los puedo molestar si me regalan un vasito con agua. Mateo capítulo 16, es que ya estoy acompañado con mi cuñada, que muy buen día, Lina. Buen día. Familia. Mateo capítulo 16, versículo 26. Mateo 16, 26. Bueno. Mi hermano José, muy buen día, bienvenido José. Mateo capítulo 16, versículo 26 dice, porque ¿qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. La actitud ante las riquezas es una clara indicación de una vida egoísta. Eso sí es muy claro. O una vida bajo la total soberanía de Cristo, ¿cierto? Eso dependiendo entonces de la persona o de lo cerca o lejos que se encuentre de Dios. ¿Sí? Entonces, la actitud frente a las riquezas puede ser una clara indicación de lo egoísta que somos o de una vida bajo la total soberanía de Cristo. Como les digo, dependiendo de la persona, de lo cerca o lo lejos que se encuentre de Dios. Yo conozco y tengo amigos que tienen riqueza, tienen dinero, son cristianos y son unas personas muy nobles. También conozco el otro lado, ¿no? Pero eso no va a salvar a nadie. Esta parábola es un ejemplo de que aquello, de que los hombres, de lo que los hombres tienen por sublime y por destacado, lo que nosotros tenemos por importante, delante de Dios es repugnante. Lo que el ser humano considera sabio, lo que el ser humano considera importante, ante los ojos de Dios, no es así. Y lo que para el hombre es sabiduría, para Dios es insensatez. Eso es algo que también hay que tener muy claro. Acompáñenme en la primera de los Corintios capítulo 3. Primera de los Corintios 3, versículo 18. 3. Primera de los Corintios 3, versículo 18. Primera de los Corintios 3, versículo 18. Dice, que nadie se engañe.
si alguno de ustedes se cree sabio según la sabiduría de este mundo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque para Dios la sabiduría de este mundo es insensatez, pues escrito está, Él atrapa a los sabios en sus propias trampas. ¿Sí? Él atrapa a los sabios en sus propias trampas. ¿Ok? Cuando leo el versículo 22 de la escritura que estamos analizando hoy, que es Lucas capítulo 16, ahí en Lucas 16, cuando yo veo el versículo 22, que dice ahí en el versículo 22, llegó el día en que el mendigo murió y los ángeles se lo llevaron al lado de Abraham. Después murió también el rico y fue sepultado. Cuando el rico estaba en el Hades, en medio de tormentos, alzó sus ojos, a lo lejos vio a Abraham y a Lázaro junto con él, o junto a él. Esto de la muerte, mire, la muerte es algo inevitable. La muerte es algo que, perdón, ya. La muerte es algo inevitable. Para la humanidad o para un ser vivo es algo inevitable. La muerte nos tiene que llegar. Tarde o temprano tendremos que afrontarla de una u otra manera. La pregunta ahora, pensando en ese momento de la muerte, sería, ¿estoy preparado para el día en que llegue la hora de rendir cuentas por todo lo que he hecho en este mundo? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Porque sabemos que a veces dice uno, lo único que tengo seguro en esta vida es la muerte, y eso es verdad. Es lo único seguro, el resto no tenemos nada más seguro. Entonces la pregunta que uno se hace ahí es, ¿estoy preparado para el día en que llegue esa hora de rendir cuentas por todo lo que he hecho en ese mundo? Entonces, si morimos, nuestra transición entre esta vida, perdón, a alguien se le prendió el, ya, ok. Si morimos, nuestra transición entre esta vida y la otra no será una experiencia solitaria, ¿sí? Nuestra transición entre esta vida y la otra no será una experiencia solitaria y espantosa, Claro, dependiendo del lugar al que tengamos que ir, ¿no? Si es al lado de Dios, dice ahí en el versículo 22, que los ángeles nos acompañarán. Entonces pónganse ustedes a pensar, analicémonos, habiendo nosotros sido obedientes a Dios, habiendo mantenidonos, si nos mantenemos en esta fe, el día que muramos, y tengamos que ir allá, que nos acompañen ángeles, ¿no? Como, oye, ven, vamos, Laura, vamos que vamos a ir con Dios, ¿cierto? O que nos acompañe, que lo acompañen a uno, ¿no? Que lo lleven, camina, vamos que vamos a ir con Dios, ¿cierto? Ahora ponte a pensar lo contrario, que no vayas con Dios, vayas para el Hades. ¿Quién crees que te va a acompañar? Yo no creo que sean ángeles, ¿sí? Entonces, si es al lado de Dios, los ángeles nos acompañarán hacia ese gozo eterno, tal como llevaron el espíritu de Lázaro al lugar de descanso que Dios le señaló. Para nosotros es la presencia de Jesús. Alguna vez pude ver un video que publicaron en Facebook ya hace muchos años estaban unos hombres de blanco en el cielo, en la puerta del cielo, y la gente iba muriendo y las personas iban llegando, pero los que estaban recibiendo a las personas tenían una balanza ahí. Y entonces las personas unos llegaban con unos libros así grandísimos de obras que habían hecho buenas en la vida, que habían dado comida, que habían dado plata, que esto. Pero cuando iban a pasar a la balanza, les quitaban esos archivos y le decían, no, súbase usted mismo, no se suba con sus obras.
No le quitaban las sobras, algunos llevaban unos arrumes que, claro, eso pues a uno lo hace pesar mucho. Entonces le quitaban esos archivos y le decían, súbase a la balanza. Y la aguja de la balanza llegaba y hacía, y se regresaba. Entonces decían los que estaban en la puerta, no, para este lado, para este lado. Y entonces muestran uno que no traía ese catapacio de archivos, no traía sino una carpetica, traía una carpetica pequeña. Y el hombre llega allá y entonces los dos que estaban recibiendo les dice, le quitan la carpeta y le dicen, súbase a la balanza. Cuando se va a subir a la balanza aparece un hombre haciéndola, personificando a Jesús y dice, no, no, yo me subo por él, yo me subo por él. Y es curioso porque lo deja a un lado y se sube este hombre que está personificando a Jesús y apenas se sube, la balanza se rompe, pasa al otro lado. Porque quien pesa en nuestras vidas, y hablando de la justificación que nosotros los seres humanos nos justificamos, quien pesa en nuestras vidas y quien nos justifica es Jesús. Es Jesús. Quien nos va a recibir allá en el cielo es Jesús. Por favor, acompáñenme a una escritura que está en segunda carta a los Corintios. Segunda a los Corintios, capítulo 5. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 1. Dice, bien sabemos que si se deshace nuestra casa terrenal, ojo que cuando habla de nuestra casa terrenal, hablando es de esto, ¿no? Es decir, esta tienda que es nuestro cuerpo, dice ahí la escritura. En los cielos tenemos de Dios un edificio, una casa eterna, la cual no fue hecha por manos humanas, la hizo Dios por medio de Jesús. ¿Qué es lo que va haciendo en cada uno de nosotros cuando nos volvemos cristianos? Cuando tú te vuelves cristiano, porque yo sé que hay personas que me están escuchando de que no son cristianas, cuando tú te haces cristiano, esa casita o esa casa que tenías antes, o esa enramada que tenía uno antes de ser cristiano, yo le digo la casucha, antes de ser cristiano, yo tenía una casucha espiritual, no tenía nada. Pues Dios lo que hace es que derrumba esa casa o lo que había ahí, ese ranchito, y Dios empieza a edificar, a hacer un edificio espiritual. Entonces el versículo 2 dice, y por esto también suspiramos y anhelamos ser revestidos de nuestra casa celestial. Ya que así se nos encontrará vestidos y no desnudos. Los que estamos en esta tienda, que es nuestro cuerpo, gemimos con angustia. Claro, porque, créame, el que yo viva en este cuerpo tan humano y tan débil y tan vendido al pecado, porque el ser humano es muy carnal, entonces a veces vivimos en una angustia, porque como decía Pablo allá en Romanos, porque lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo. Y lo que quiero hacer es precisamente lo que no hago. ¿Por qué? Por esa humanidad que hay en nosotros. Entonces dice ahí, versículo 4, los que estamos en esta tienda, que es nuestro cuerpo, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desvestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Cuál vida? La de Jesús, la que nos espera allá al lado de Dios. Versículo 5. Pero Dios es quien nos hizo para este fin. Téngalo presente. Si tú eres cristiano, dice ahí, pero Dios es quien te hizo para este fin. Y si tú que no eres cristiano, no me estás escuchando, créeme, Dios te hizo para este fin. Empieza a creer eso en tu vida. Dios te creó para este fin. ¿Para qué? Para que puedas habitar con Él en el cielo. Y dice, continúa, y quien nos dio su espíritu en garantía. O sea, Dios dice, bueno, listo, yo te voy a ayudar y vas a salvarte, pero en garantía te voy a dar mi Espíritu Santo. Dice, y quien nos dio su espíritu en garantía de lo que habremos de recibir.
Por eso vivimos siempre confiados, pues sabemos que mientras estemos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor. Acá nos cuesta trabajo. Versículo 7. Porque vivimos por la fe, no por la vista. Ayer estuve en un lugar, ayer estuve en un bautismo católico de infantes, ¿no? Y el sacerdote que estaba allá, el cura que estaba allá, hablaba del Santo Tomás. ¿Y qué pasó con el Santo Tomás? Que Tomás, cuando apareció Jesús a los discípulos, Tomás no estaba. Y cuando volvió Tomás, ya Jesús no estaba. Entonces le dijeron, aquí estuvo Jesús. Y Tomás lo que dice es, si no meto mi dedo acá, en las heridas y acá, en el costado donde lo hirieron, yo no creo. ¿Y sabes qué pasa? Por detrás le dice Jesús, cree. Dice, benditos los que creen sin ver. Nosotros, ¿cierto? Y ahí es donde vemos la diferencia, no por la vista, sino por la fe, porque entonces cuando Tomás siente atrás a Jesús, inmediatamente se voltea y dice, Dios mío y Señor mío. Ahí por fe reconoce que es Jesús. ¿Sí? O sea, como que en su mente dice, ¿cómo se me ocurre pensar que no era real? Si soy parte de los 12 apóstoles y caminé con Jesús y Jesús me enseñó. Y el versículo 8 dice, pero confiamos y quisiéramos más bien ausentarnos del cuerpo y presentarnos ante el Señor. Pero ya sea que estemos ausentes o presentes, siempre procuramos agradar a Dios. Ojo, ya sea que esté en este cuerpo o ya sea que ya muera y tenga que irme a rendir cuentas a Dios, siempre procurando agradar a Dios. Ese es el secreto para vivir. Buscar siempre agradar a Dios. Y el versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es necesario, dice la Escritura, o sea, todos vamos a pasar por allá. Hasta el Papa. Todos van a pasar, todos vamos a pasar por allá. Hasta los apóstoles. Pedro, Pablo, Juan, Mateo, Tomás, todos vamos a pasar por allá. La Virgen María va a tener que pasar por allá. Qué pena que lo diga, pero así va a ser. Ella también va a tener que pasar por allá. Por el tribunal de Cristo Jesús. La diferencia entre unos y otros es que unos van a ir acompañados de un abogado, que es Jesús, quien se va a subir en esa balanza por nosotros. O sea, Él es quien me justifica. Entonces ahí es donde me entienden la justificación. Entonces no soy, acuérdense en lo que les conté, unos iban con unos archivos de obras grandísimos que les iba a dar peso y decían, claro, yo creo que pensarían, si me subo a la balanza con todos estos archivos de buenas obras que hice en vida, pues voy a pesar mucho y voy a pasar. O sea, se iba a justificar él mismo se iba a justificar. Pero no contaba que cuando llegara ahí, los dos hombres que le iban a recibir, le iban a quitar los archivos y le iban a decir, súbase usted solo, sin esas obras, sin esos archivos, sin esas justificaciones. Y ya cuando usted se subía a esa balanza, sin poderse justificar, porque no hay que lo justifique, pues usted no va a tener el peso adecuado para pasar a la otra vida con Dios. Mientras que el hombre que venía con su carpetica, pues igual se la quitaron, pero es que en lugar de subirse él, subió fue Jesús, quien sí tiene el peso. Eso es la justificación. Y eso es lo que enseñamos nosotros cuando empezamos a estudiar la Biblia para bautizarse una persona. Esto de la justificación y esto del bautismo. Ayer cuando estaba en este bautismo de infantes me pareció curiosísimo y hablaba con mi esposa porque este cura sacó un libro rojo
y toda la ceremonia que hizo del bautismo, habló de ese libro rojo, que creo que es un catecismo, pero por ningún lado lo vi sacar la Biblia. O sea, no escuché una sola escritura bíblica que me justificara a mí por qué iban a bautizar esos dos niños bebés, que ni siquiera entendía a qué iban o qué estaban haciendo ahí. De hecho, también me pareció curioso que el mismo cura lo dijo, yo sé que ustedes los que están aquí ni se acuerdan de su bautismo. Y yo entre mí pensaba, sí, tiene razón, yo no me acuerdo de mi bautismo católico, no sé qué hicieron conmigo, pero sí me acuerdo de mi bautismo cristiano, porque el día que yo me bauticé, reconocí para qué sirve el bautismo. Y resulta que el bautismo sirve para reconocer la muerte de Cristo a causa de mis pecados. Y es que si yo no peco, Jesús no había tenido que subirse a esa cruz por mí, si yo no peco. Entonces, cuando yo reconozco el sacrificio de Jesús, que lo hizo por mí, y me arrepiento, confieso mis pecados, la misma Biblia me dice, ahora bautízate para el perdón de esos pecados y para que recibas el Espíritu Santo de Dios y seas una nueva criatura, renovado, diferente. ¿Sí? Entonces dice ahí, en el versículo 10 de esta escritura que estamos leyendo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Y ya les digo, el cuerpo, nuestro cuerpo es un cuerpo, es débil. El cuerpo humano es vendido al pecado y a sus propias pasiones. Nosotros somos esclavos de nuestras propias pasiones, somos esclavos de nuestros vicios, somos esclavos de nuestro propio egoísmo, de nuestra envidia, de nuestro egocentrismo, de todas esas cosas. La palabra de Dios es la que me hace libre. Por otro lado, y volviendo otra vez a Lucas capítulo 16, a esta parábola que estamos viendo el día de hoy, volviendo otra vez a Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Dice el versículo 23, hablando del Hades, a donde fue el rico, ¿cierto? Y que dice que esta es la morada de los muertos. Esa es la morada de un muerto. Porque la morada de un cristiano es seguir viviendo. La morada de un cristiano es seguir viviendo, pero con Dios. La morada de una persona que no está con Cristo, que no es creyente, pues es la de los muertos, el Hades. La descripción del lugar que hacen ahí, porque él dice, pídele a Lázaro que moje su dedo en el agua y venga y me refresque la lengua, porque es que estoy sufriendo un tormento en este fuego. ¿Sí? No con eso quiere decir que el infierno sea pura candela, no. Lo que está queriendo decir cuando describe ese lugar así de fuego y tormento es que no nos deja una duda alguna de que el hombre rico estaba en un lugar donde estaba siendo castigado eternamente, en un lugar donde era atormentado. Eso es lo que hace entender con eso de fuego tormentoso. Estaba en un lugar donde recibía un castigo eterno. Algunas personas piensan que el infierno es aquí en la tierra y que después de la muerte no hay nada más. Y yo pienso, bueno, si eso es así, pues no hay problema. Uno se muere y ya. Hay descanso de todo ese trasegar por este mundo y se acabó todo y ya. Pero si después de la muerte hay algo más, ahí ya cambia la cosa. Entonces, ¿no sería mejor creerle a Dios y a su palabra y obedecer? Porque si resulta que no es real Dios, o sea, aunque tú digas, bueno, Dios no es real, pero voy a seguir lo que dice la Biblia. Créeme que no habrás perdido nada y habrás llevado una vida plena, buena, amando y sirviendo a los demás, y tu vida no habrá sido en vano.
Pero si resulta que es verdad, como lo considero yo que es verdad y es mi convicción, entonces ya tienes tu morada eterna asegurada. Ya sea por un caso o el otro, el obedecer la Biblia y el obedecer a Dios te va a traer muy buenas cosas. Una vida plena en este mundo, y no estoy hablando de las riquezas, sino estoy hablando de una vida donde tú puedas vivir alegre y contento con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus tíos, tus sobrinos, donde tú puedas vivir bien en tu trabajo, aunque no ganes millonadas ni nada de esas cosas, pero que tú puedas vivir contento, que tú puedas vivir bien con lo que Dios te ha brindado. Eso se trata. Las riquezas no condenan a una persona automáticamente, no. Pues alguno dirá, entonces para salvarme, entonces tengo que ser pobre. Las riquezas no condenan a una persona automáticamente y tampoco lo van a enviar al infierno. No, no va a pasar. Y tampoco la pobreza en esta vida es garantía de gozo eterno en la próxima, ¿no? Entonces, no todo el que es pobre económicamente se va a salvar. Eso sí es real también. O sea, no todo el que es rico se va a condenar y tampoco no todo el que es pobre se va a salvar. Son tus decisiones, son tus creencias las que te van a definir. Tus convicciones en lo que tú crees. Si son las correctas o no, eso va a marcar una diferencia en tu vida. Por eso la vida no se puede vivir a la ligera. Si hay jóvenes ahí, que sé que hay jóvenes escuchándome, que al frente tengo a alguien joven. Entonces, las que te definen son tus convicciones, son tus decisiones, si son las correctas o no. Por eso la vida no puede ser vivida a la ligera, porque todo lo que hagas en este mundo, de todo lo que tú hagas en este mundo, se te va a pedir cuentas. Ojo, nuestro destino final también depende de nuestra relación con Dios. Y ahí va otra pregunta. ¿Qué tan buena relación tienes tú con Dios? Si eres cristiano o si no lo eres. Pero ¿qué tan buena relación tienes con Dios, que es tu creador? Y una relación con Dios que a menudo o siempre se refleja en nuestra manera de vivir. El otro día hablaba con unos en el taller de casados que pasó hace como dos fines de semana, un fin de semana, hace 8 días, sí. Me acuerdo que había un discípulo que decía, es que cuando yo no tengo una buena relación con Dios, mi esposa me dice, pero ¿qué es lo que le pasa? Y entonces él llega y le dice, pues amor, ese soy yo sin Dios. Cuando no tienes una relación con Dios, se refleja en ti, entonces no se vuelve todo energúmeno y con la esposa ya no la ama y pasan esas cosas. Pero cuando tú empiezas a tener una relación profunda con Dios, el amar a tu esposa es mucho más fácil, o a tu esposo, o a tu novio, o a tu novia, o lo que sea. Y más si ambos son cristianos, o si ambos son creyentes, o si ambos creen en Dios. Imagínate lo que puede hacer Dios con una pareja. Imagínense cuando ustedes involucran a Dios en su matrimonio o en su noviazgo, las cosas que puede hacer Dios. Y lo hemos visto, hace poco estábamos hablando de una pareja de muchachos en la iglesia de Cristo que yo los conocí, ella la conocí en el llano, es hija de discípulos y se vino para Bogotá y aquí lo primero que hizo esta muchacha fue estudiar la Biblia y bautizarse. Con el tiempo empezó a construir relaciones hasta que se casó. Llevan 3 años de casados, están muy enamorados, pero ¿sabe qué es lo más importante? Que en medio de esa relación está Dios. Y es una cosa espectacular lo que Dios hace en una pareja tan joven cuando son obedientes a Dios. Y en una pareja vieja también. O sea, Dios se goza de hacer cosas magníficas con las personas cuando las personas quieren. Ahora, ¿tú quieres? ¿Tú quieres que Dios haga cosas espectaculares y magníficas en tu vida y en tu hogar? ¿Con tu pareja y tus hijos?
pues dale, busca a Dios. Aquí estamos nosotros para enseñarte esa palabra. No te reprimas, vamos a buscar a Dios. ¿Sí? Entonces, ojo con esa actitud que asumimos ante las posesiones materiales y ante la vida y ante nuestro prójimo. No vivamos la vida por vivirla. Yo a veces lo comparo como esas películas de los zombies. Los zombies van por las calles ahí, van para adelante, pero no saben para dónde. No vivamos así. Nosotros no somos zombies, no somos muertos vivientes. Con Dios no lo somos. Sin Dios sí lo somos. Sin Dios somos muertos vivientes andando por la calle ahí como por instinto o como nos lleve la vida. Con Dios sí tenemos un rumbo fijo. Y eso fue lo que le pasó a Lázaro. A pesar de que Lázaro era un mendigo que vivía muy mal y estaba muy enfermo. Pero al parecer en la parábola fue un hombre que se mantuvo fiel a la palabra de Dios, mientras que el rico no. Para terminar nuestro estudio de hoy, los fariseos constantemente demandaban señales y milagros que probaran el carácter mesiánico y redentor de Jesús. Ellos constantemente le pedían a Jesús milagros y señales. Y no solo rechazaban la evidencia de Jesús que estaba en las Escrituras, porque tú vas a encontrar esos milagros y esas señales es leyendo la Biblia. Si tú estás esperando que algo magnífico te pase en la vida, no va a pasar. Tienes que buscarlo en la Biblia primero. Y cuando lo busques en la Biblia primero, ahí sí pueden empezarte a pasar cosas espectaculares. ¿Sí? Entonces, no solamente estos fariseos rechazaban la evidencia de Jesús en las Escrituras, lo cual ya era bastante absurdo y permítame la palabra estúpido, ¿cierto? Sino que tampoco aceptaron la evidencia de la resurrección de Jesús y tampoco aceptaron su victoria sobre la muerte. Victoria que es la que nos redime y nos brinda a nosotros también esa victoria sobre la muerte. Ese es el más grande de los milagros y la más importante de las señales de Jesús. Fue y es la vida de Jesús. La vida, lo que vivió en este mundo, su muerte y su resurrección, lo que nos acerca a Dios, lo que va a pesar en esa balanza. Y ayer cuando estaba en este lugar estaban en el bautismo me pareció impactante la cantidad de imágenes que hay hoy en día en las iglesias católicas. Ahora es más, y son de tamaño real, y las facciones se ven ya hasta muy reales. ¿Sí? Pero nunca dejan de mostrar un Jesús derrotado, porque lo primero que viene al centro fue un Jesús así todo derrotado. Y dentro de mí pensaba, el Jesús que yo conozco es victorioso, es un rey y está sentado a la derecha de Dios. Ese es el que yo conozco. Yo no conozco un Jesús ahí. No. Es un Dios victorioso, poderoso. Dios no necesita, óiganlo bien, Dios no necesita de la ayuda de santos ni de vírgenes para hacer lo que tiene que hacer, porque es Dios. Por eso dice que es todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Todo lo puede, todo lo hace, todo lo ve. Él no necesita ayuda de nadie, de ningún santo. Olvídense de eso. Dios no es un Dios débil que no tiene poder. Él no necesita de la ayuda de nadie más. Lo único que necesita es de tu obediencia. Eso es lo que Dios necesita. Tu obediencia para poderte brindar su amor y esa vida eterna. Amigos, hermanos, conocidos y no conocidos que están hoy escuchándome acá en compañía de mi esposa, que este sea un tiempo de reflexión frente a lo que estás haciendo con tu vida y las decisiones que estás tomando. Ojo, hoy Dios está golpeando a tu puerta para que puedas escudriñar lo que está en estos libros.
escudriñar en lo más profundo de ti mismo y puedas darte cuenta de que sin Dios es imposible vivir esta vida plenamente. Que lo que tienes, o sea, es la opción de lograr la vida eterna por medio del sacrificio de Jesús. Entonces te invito, ¿qué queremos ser, Lázaros o los ricos? Y si vas a ser rico, que sea un rico espiritual. No una persona llena de riquezas y de cosas materiales que no sirven ni para nada. Espero que esto haya podido ser de gran ayuda para ustedes. No sé si tú quieras, amor. Sí, quería pues regalarles esta escritura que está en Ezequiel 18:21. Dice, y si el malvado se aparta de todos los pecados que cometía y cumple todas mis leyes y hace lo que es recto y justo, ciertamente vivirá y no morirá. Yo no volveré a acordarme de todo lo malo que hizo y él vivirá por hacer lo que es recto. Yo no quiero que el malvado muera, sino que cambie de conducta y viva. Yo, el Señor, lo afirmo. Será complementando pues, todo lo que dice. Y me impacta es porque es el mismo Dios que como que lo firma. Si usted decide cambiar su conducta y ser obediente, pues cuenta con mi respaldo y el respaldo es, como lo decías en las escrituras anteriores, el sello del Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo es el que nos ayuda a ser mejores. Y cuando decías que cuando una pareja quiere obedecer a Dios, muchas veces uno piensa como que todo va a estar bien, o sea, no voy a tener problemas, no voy a pasar necesidades. No es eso, sino que con Dios va a haber paz y va a haber sabiduría al tomar decisiones y va a haber una guía en el sentido de que vamos a agradar a Dios, porque nuestra mirada está puesta es en el más allá, o sea, en nuestra vida eterna y no en las cosas de este mundo que nos apartan y nos distraen de lo verdaderamente importante. Eso. Gracias, amor. Muchísimas gracias. Esto no fue un gustazo para mí. Ustedes saben que yo disfruto de enseñar la palabra de Dios. Y me alegra mucho que ustedes se conecten, que ustedes deseen buscar de Dios. Vamos, con ánimo, hacerlo cada día con más entrega, con más dedicación. Algunos nos dicen fanáticos, exagerados, pero yo ¿qué puedo hacer si es que mi vida se la debo a Dios por la muerte de Jesús? Es que Jesús murió por mí. ¿Con qué le pago yo a Jesús? O sea, ¿de dónde saco plata o dinero o oro y decirle, tome, le pago por mi vida y déjeme tranquilo? No, no puedo. Yo me debo a Dios por lo que hizo Jesús. Es que murió por mí. Tomó mis culpas, tomó mi pecado para sí. Por eso se sube Él en la báscula esa, en la balanza esa, se sube Él por mí, para justificarme y poderme otorgar la entrada al cielo. Y ese cuentico que está saliendo hoy en día de los gnósticos, de que yo me salvo por mis propios medios. De hecho, estoy hablando con una de ellas y me decía, Carlos, es que en este mundo nada es gratis. Sí, en el mundo nada es gratis, eso sí tiene razón. Pero Dios no me está pidiendo nada. Dios es diferente al mundo, piensa diferente. Él no pide nada a cambio más que ser obediente. Ser obediente. Y si no me quieres creer a mí o a mi esposa, tú mismo búscalo en la Biblia. Coge tu Biblia, lee tu Biblia. Lo que les decía el otro día, no sé si ya alguien escribió la tarea que yo les puse. Acuérdense que yo les puse una tarea que era llegar y leer primero a los Corintios capítulo 13, leérsela a alguien, luego vivirla en esa semana, vivir esa escritura y luego escribirme acá cómo le fue. Estoy revisando acá el chat de Facebook, no veo nada, pero no importa. Les dije que hoy veíamos algo y pasado mañana, que es martes, que es la última reunión de familia de este año, hoy es el último servicio de este año, ya nos volvemos a ver después del 6 de enero,
vamos a hacer un break a estas reuniones. Hoy es el último servicio de este año y pasado mañana, que es la reunión de familia, es la última de este año. Nos volvemos a ver en enero. Si hoy no pudiste escribirme nada de lo de la escritura de primera a los Corintios 13, todavía te queda de aquí al martes para que le lea la escritura a alguien, tú mismo la leas, la interiorices y puedas vivirla al menos en estos 3 días algo y puedas contarnos el próximo martes, ya sea por el chat o en Zoom ahorita si quieres, los que están en Zoom. ¿Cómo te fue? Pero vívela, vive la Biblia. Vive la escritura porque es palabra de Dios. Ayer cuando estaba en esa reunión yo dije, pues este señor no sacó la Biblia. O sea, yo ayer no me edifiqué nada, no aprendí nada porque este señor no abrió la Biblia y no leyó ni una escritura, es que ni un versículo. Me sentí, quedé con hambre espiritual. En serio. O sea, si yo voy a un templo de esos, se supone que voy a recibir es la palabra de Dios, voy a recibir un mensaje, yo voy a salir diferente, pensando diferente, pero pues no, ayer no, quedé ahí como me iban a dar a probar algo y al final me lo quitaron de la boca y no me lo dieron a probar. O sea, mi espíritu quedó hambriento, no aprendí nada. Y si yo no aprendo nada de Dios en una reunión así, pues no estamos en nada. De nada me sirve tener 5, 6, 10 Biblias en la casa y virtual y electrónica. No, eso no me sirve si realmente no la vivo. ¿Ok? Muchísimas gracias a ustedes. Bendiciones para todos ustedes. Voy a cerrar con una oración por la Santa Cena, por los que la toman en la casa, los que la tomamos en la casa y por la ofrenda. Y también porque Dios nos acompañe esta semana. Y recuerden, nos vemos el próximo martes, que es la última reunión de este año. Hoy es el último servicio del año y nos vemos ya a partir del 6 de enero, ¿vale? Ok. Buen Dios, buen Señor, Santísimo Rey, te doy muchas gracias por este tiempo junto a mi esposa, Señor, predicando tu palabra, llevando el mensaje, Señor. Te ruego por los corazones de cada una de las personas que están del otro lado y las que van a ver más tarde esta prédica. Por favor, bendícelas, Dios, trabaja en su corazón, Santísimo Rey. Hazles entender, Señor, la importancia de obedecerte a ti, Dios, de reconocer a tu Hijo Jesús como nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Maestro, Padre mío, y que es Él quien se va a subir en esa balanza siempre y cuando nosotros creamos en eso. Que seamos obedientes, que estudiemos la Biblia, que se bauticen los que aún no lo son, que los que estamos bautizados nos podamos mantener en esa fe, Padre. Gracias por este tiempo, Señor. Quiero por favor bendigas el pan y el vino que vamos a tomar, Dios, que son un símbolo que representa el cuerpo. El pan es el cuerpo de tu Hijo Jesús, Señor, pero el vino representa la sangre que se derramó gota a gota hasta la última, Dios, por nuestra salvación, por limpiarnos del pecado, Señor. Permítenos tomar esa Santa Cena con un corazón digno y humilde, Padre mío. Te ruego por la ofrenda a los que hayan dispuesto en su corazón a ofrendar, Dios, de una u otra manera. Ayúdalos a hacerlo con amor, Dios, con generosidad, Señor. Y pues a quien tú hayas dispuesto, para lo que tú hayas dispuesto, Padre. Gracias, Dios, por este tiempo. Entonces te ruego por cada una de las personas que están conectadas hoy. Bendícelos, acompáñanos a todos nosotros esta semana, Dios. Y ayúdanos a vivir tu palabra, Dios, a vivirla realmente, no solamente a conocerla intelectualmente, Señor. Gracias, te lo doy y agradezco en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Entonces, con esto cierro Facebook y nos vemos entonces el martes. Espera si alguien escribió algo ahorita. Mire, Liliana Zapata. Aquí dice, la compartí con mis nietos, 3 nietos. Y lo que revelaron fue el amor de Jesús. Eso es, de eso se trata, Liliana. Muy bien. Síguelo haciendo. Y no solamente esa escritura, muchas otras escrituras, Liliana. Y sabes qué bueno que lo hayas hecho con tus nietos. Ayer cuando estaba en este lugar me decían que nosotros los adultos tenemos una responsabilidad. Tal vez fue lo único o lo más sabio que dijo el hombre ayer fue que nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de encaminar a nuestros niños hacia Dios. Pues tal vez lo más sabio que escuché ayer del hombre fue eso. Y tienes razón. Y qué bueno que tú lo estás haciendo con tus nietos. Te felicito, mujer, y mantente firme y fiel ahí. ¿Listo? Bueno, muchachos, muchísimas gracias a todos.
Dios me los bendiga ahí, los que están, los que no puedo ver, porque a veces veo a algunos, otros no. Pero entonces que tengan un muy buen día. Bendiciones para todos. Hasta luego.